Soy Luis Fernando Gómez Monroy, ingeniero en diseño mecánico aeronáutico por parte de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. En el último año he tenido la maravillosa oportunidad de involucrarme en proyectos aeroespaciales, sobre todo en el rubro de la cohetería experimental. Me gustaría compartirles un poco de la experiencia que he tenido, cómo ha aportado para mi desarrollo profesional, las oportunidades que hemos ubicado para desarrollar la habilidad y el gusto por la ciencia, además de algunas recomendaciones para mantenerlo seguro y accesible. Bueno, para iniciar, me gustaría mencionar que si bien la cohetería es sumamente interesante, también es extremadamente peligrosa. Por eso, nosotros no promovemos el uso de sustancias que estén prohibidas para el público en general. Recordemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hace más de 5.000 años, el hombre comenzó a montar caballos y cesó el dolor de sus piernas. Hace más de 100 años, el hombre comenzó a montar aviones y dejaron de existir fronteras. Hace más de 50 años, el hombre comenzó a montar cohetes y dejó de existir lo imposible. Eh, en nuestra opinión, esta frase enmarca perfectamente lo que significa que ahora podamos viajar cómodamente en aviones o que inclusive ya podemos atravesar la frontera que es la Tierra a través de cohetes. Y es por eso que jamás podrá dejar de asombrarnos el hecho de haber logrado hacer eso. Bueno, nuestra misión es contribuir a la popularización de la ciencia en México mediante la realización de proyectos ingenieriles simples que tengan el potencial de ser escalados indefinidamente, inspirando, motivando y desarrollando las habilidades de niños, jóvenes e inclusive adultos. Vamos a poner un poco en contexto de lo que es la cohetería mexicana, de lo que ha sido y de lo que, al parecer, el camino que está siguiendo. Tenemos que en 1957, a la par que muchos otros países en la conocida carrera espacial, se estaban haciendo lanzamientos en Cabo Tuna, lanzamientos realmente muy buenos de cohetes tipo sonda. En 1962 se crea la Comisión Nacional del Espacio Exterior para que manejara todas estas actividades que se estaban haciendo, tanto en telecomunicaciones como en este tipo de vehículos, y desafortunadamente se disolvió en 1973. En este periodo se alcanzaron inclusive apogeos de hasta 120 kilómetros con propelente líquido, lo que ya conlleva un desarrollo tecnológico bastante avanzado. En la imagen podemos ver el vuelo de Mittel 1, que fue uno de estos cohetes sondas que se generaron en este tiempo. Ahora, en tiempos un poco más contemporáneos, tenemos que en 2010 se crea la Agencia Espacial Mexicana. Una ventaja de esto es que ya no es una comisión, sino que ya se vuelve una agencia, por lo cual es mucho más difícil que se pueda llegar a disolver. En 2012 tenemos el vuelo de Cimarrón 1, creado principalmente por estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. Y, por supuesto, el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental en su primera edición el año pasado, en donde participaron varias universidades de toda la República. Cabe mencionar que no es que entre los periodos que se encontraban entre 1973, que se disolvió la Comisión Nacional, y 2010, que se genera la Agencia Espacial Mexicana, no hubo avance o no hubo ningún tipo de proyectos. Sin embargo, muy probablemente todo este tipo de proyectos se fueron perdiendo con el tiempo, quizás porque no hubo una correcta documentación o porque se hicieron en el sector privado y pues estos esfuerzos fueron aislados. ¿Cómo hemos aplicado nosotros la parte aeroespacial en nuestros diferentes proyectos? Hemos tenido la oportunidad de aplicar diferentes proyectos de titulación o tesis, como el diseño de tobera para un cohete aficionado de competencia, que fue la propia para diferentes proyectos de vehículos lanzadores que estamos desarrollando. Diseño del sistema embebido en tiempo real para control de UAV, también lo estamos aplicando de uno de mis colegas para también aplicar a nuestras computadoras de vuelo. Desarrollo de banco de pruebas de motor de cohete y motor de cohete, que también nos encontramos aplicándolo sobre todo para poder hacer motores de calidad. Hemos tenido la oportunidad también de exponer en diferentes paneles como el International Congress of Astronautics and Space Exploration de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, International Space Program de
e iniciativa privada de Starbucks México, en el primer Congreso Nacional de FAO, la Fundación Acercándote al Universo, Oportunidades y Fortalezas de la Juventud Mexicana en el Sector Espacial. Aquí tenemos algunas fotografías de las actividades que hemos realizado. Del lado izquierdo tenemos varios vehículos lanzadores, cohetes de hidrocohetes o cohetes de agua, como comúnmente se le llaman. Y del lado derecho tenemos el cohete que fue fabricado con materiales muy accesibles para mi certificación nivel 1. Se ha utilizado madera triple A, un tubo de cartón y una punta impresa con 3D. Y aquí es donde se resume la mayor parte del porqué de este tipo de proyectos. Sabemos que en el momento que todos pensamos en cohetes, pues pensamos en esta palabra que es la combustión, que se refiere a toda reacción química relativamente rápida de carácter notablemente exotérmico. Por lo tanto, inmediatamente brincamos hacia que es una actividad peligrosa. Sin embargo, si es que se pretende iniciar en este tipo de proyectos, nosotros tenemos algunas alternativas que pueden hacer que la manera de empezarse a sumergir en esta ciencia pueda ser un poco más segura y accesible para todos. Y tenemos el ejemplo clásico de este resorte, que siempre intentamos utilizarlo de analogía para poder explicar lo que es la combustión y por qué los hidrocohetes funcionan de manera muy, muy similar. Aquí tenemos estas alternativas. Podemos ver este que es un hidrocohete, uno de los primeros que diseñamos, al que llamamos Benito 1. Aquí a su lado izquierdo se puede ver claramente el vuelo. Y también tenemos una alternativa que no es tan utilizada y sin embargo hemos notado muy buenos resultados, sobre todo porque el tiempo es muy rápido de fabricación, que son los cohetes de papel y que se pueden lanzar con este lanzador que lo que simplemente es un cañón de aire. De su lado izquierdo pueden ver la fotografía tomada en la Feria Aeroespacial de Poza Rica 2021, donde el principal objetivo era la divulgación de ciencia. La razón por la que tomé específicamente una fotografía de este hidrocohete es que fue uno de los primeros que vi en mi vida. Este mismo modelo fue llevado a FAMEX por parte del ingeniero Israel Telles en el panel de diferentes escuelas que se habían involucrado en la parte espacial por parte del CONALEP de Poza Rica. Estaban presentando este proyecto y fue como me empecé a sumergir y agradezco mucho haberlo visto porque me empecé a sumergir en este mundo de los hidrocohetes, que realmente me parece algo sumamente interesante y es algo que se ha vuelto pues parte cotidiana de lo que me encuentro trabajando con diferentes proyectos, sobre todo por su accesibilidad. Dentro de la cohetería experimental, esta vertiente a veces por su misma simplicidad puede llegar a ser infravalorada. Sin embargo, esto es una ventaja ya que puede ser escalado y sobre todo utilizado para desarrollar la creatividad del diseñador sin complicar la manufactura. Y de hecho puede ser tomado como proyecto para desde niños de primaria, jóvenes de bachillerato, universidad e inclusive profesionales del medio con experiencia. Estos hidrocohetes los podemos definir de manera sencilla como un recipiente el cual se inserta cierta cantidad de agua y posteriormente aire a presión, genera empuje expulsando a través de la garganta el chorro de agua. Para funcionar requiere de un lanzador que cumple dos funciones principales: introducir el aire a presión y tener un sistema de liberación rápida de presión. Ambos se pueden observar en la parte de abajo de la pantalla, en la parte inferior derecha, donde la bomba, que es una bomba simple para bicicleta, se utiliza para meter la presión sin que se escape el aire por ningún lado. Y posteriormente se libera rápidamente la presión con este pequeño seguro de metal. Aquí se puede observar un ejemplo de su funcionamiento. Inclusive este modelo ya incluye un paracaídas propio, es por eso que decimos que puede ser altamente escalable y más adelante vamos a ver ejemplos más complejos de este tipo de cohetes, pero pues su funcionamiento, como observan, es realmente sencillo. Y aquí también podemos ver un renderizado de uno de estos lanzadores. Este es el cohete de aire a presión. La diferencia es que este no funciona como con reacción, así como funcionan los cohetes convencionales, sino que este funciona con la acción. Es un simple empuje, como les mencionaba, un cañón de aire,
donde el principal objetivo es que se pueden hacer rápidamente estos pequeños cohetes de papel. Simplemente se necesita de hojas, normalmente de diferentes colores, un lápiz adhesivo y cinta adhesiva para poderlos fabricar de manera correcta, y como les mencionaba, pueden alcanzar inclusive alturas superiores a los 50 metros. También que se puede observar perfectamente todas las fases de un vuelo de un cohete en un hidrocohete. Podemos ver que normalmente se divide en tres fases, que es el vuelo propulsado, que es cuando se está impulsando en un cohete convencional, sería cuando se está haciendo la quema del propelente, ascenso no propulsado y posteriormente el descenso. Ya si lo queremos partir en todas las partes que lo conforman, sería la ignición, que en este caso sería la única diferencia porque sería la liberación de presión cuando se saca el pequeño seguro. Vuelo propulsado, ascenso no propulsado, apogeo, liberación de paracaídas, despliegue de paracaídas y por último aterrizaje. Aquí podemos ver otro ejemplo de este tipo de cohetes, pero ya aplicados a un ámbito un poco más profesional. Este es el récord mundial de altura logrado por Air Command Rockets ya hace un par de años, que alcanza a ser de 961 metros. Entonces podemos ver que el potencial es enorme para poderlos profesionalizar, y básicamente podemos decir que no tiene límites lo que se puede hacer con ellos. Podemos observar que inclusive agregan una cámara, y pues varios de sus modelos también tienen computadora de vuelo y también pueden tener altímetro y otras herramientas más que a menudo encontramos en vehículos lanzadores de propelente. También algo muy interesante sobre los hidrocohetes es que podemos compararlos y analizarlos con ecuaciones que pueden ser realmente complejas. Aquí tenemos la ecuación de Tsiolkovsky, que es la ecuación fundamental de un vuelo de cohete, y la podemos comparar con una ecuación que es la de Prusa, con la que se puede estimar el apogeo de un hidrocohete. Y podemos ver que inclusive incluye parte que a veces dentro de las matemáticas que se observa en la misma carrera de ingeniería son de las más complejas, que pueden ser las ecuaciones diferenciales. Esto es una excelente manera de ver cómo se puede ir obteniendo tanto información valiosa por medio de la teoría como también de la práctica, sobre todo con alumnos más jóvenes. Esto no quiere decir que siempre es completamente necesario un análisis matemático, ya que se pueden utilizar diferentes herramientas, ya sea como la práctica, la misma observación, herramientas creadas por el propio usuario, o inclusive ya hay calculadoras que pueden apoyarte con hacer estos cálculos en línea. Aquí vemos algunas de las herramientas que se utilizan típicamente para la construcción de vehículos lanzadores, como lo puede ser el programa, el software que llega a ser ANSYS, en este caso ANSYS Fluent para el análisis de fluidos, u OpenRocket. También podemos ver OpenRocket cuando se utiliza para poder sacar el centro de presiones y el centro de gravedad. Así es como normalmente podemos explicar la estabilidad del mismo cohete, pero también se puede aplicar tanto en cohetes de agua como en cohetes de aire. Y el mismo SolidWorks, que aquí tenemos un pequeño renderizado de un vehículo lanzador completo. Aquí vemos cómo se utilizó tanto la herramienta de OpenRocket para ir mejorando el diseño de este pequeño motor, de este pequeño vehículo lanzador de agua, para poder alcanzar alturas mayores a 100 metros. Vemos que tenemos algunas filtraciones de agua. El agua no se queda, el agua se está saliendo mientras se está metiendo presión. Eso no es correcto. Entonces ahí encontramos ventanas de mejora. Y aquí tenemos uno de los lanzamientos de mayor altura que hemos hecho hasta ahora, alcanzando aproximadamente arriba de 110 metros, y en el que desafortunadamente nuestro sistema de paracaídas no funcionó. Entonces también tenemos una ventana de oportunidad ahí. Esto no quiere decir que se elimine por completo el uso de vehículos lanzadores, sino que sea un camino constante en el que se pueden utilizar todas estas herramientas para ir mejorando el conocimiento que se tiene, ya sea empezando con este tipo de lanzadores, que son lanzadores de papel, luego pasando por los lanzadores sencillos de agua,
luego pasando a construir ya con propelente sólido, lanzadores con materiales no complejos, como les mencionaba, madera triple, tubos de cartón y plástico, hasta el tipo de vehículos que podemos ver complejos aquí. Esta fotografía fue tomada en el Latin America Space Challenge celebrado en Brasil del equipo Stealth Rocketry de la India, y podemos ver que ya es un vehículo completamente hecho de fibra de vidrio, con motor propio, inclusive una bow tail que le ponen para mejorar la aerodinámica y aletas de aluminio para que puedan resistirlo todo. Entonces tenemos las recomendaciones para implementar estas herramientas o estas estrategias. Tenemos que siempre es importante y siempre es de mucha ayuda tener a una persona experimentada. Nada le gana a la experiencia en este ámbito, sobre todo cuando se está intentando empezar a experimentar con propelente sólido. Se recomienda también altamente hacer un análisis de riesgos. Inclusive los cohetes que son de papel, que se pueden ver inofensivos, pueden tener ciertos riesgos, sobre todo a la hora de caer, podría ser que lleguen a picar ojos. Entonces, se recomienda lanzar con un pequeño ángulo hacia donde no haya gente, o si se va a lanzar en un lugar muy lleno de personas, se recomienda utilizar una punta mucho más suave para evitar, para poder amortiguar estos riesgos. Y también, pues los de agua, como ya llegan a alturas bastante considerables, igual pueden jalar podrían tener mucha energía cinética al momento de caer, entonces pueden ser realmente peligrosos. Seguir la reglamentación pertinente. Nosotros siempre recomendamos que cuando presenta interés por este tipo de proyectos, lo que recomendamos es regular antes que prohibir, ya que pues esto genera a veces un poco más de morbo en lugar de que sea una buena duda científica. Entonces, es la recomendación que tenemos, y sobre todo ahora que ya se encuentra trabajando en una regulación un poco más rígida por parte de las autoridades, pues siempre seguir esta para que no vaya a haber ningún tipo de problemas. A veces puede ser muy tedioso, pero sobre todo nuevamente, ya que se empieza a trabajar con propelentes, se tiene que seguir al pie de la letra, porque realmente es bastante peligroso. Y también que se deje hacer lo más que se pueda al alumno o al joven que se esté interesando en estas ciencias, o inclusive si hay algún aficionado que ya sea adulto también, que siempre se deje hacer completamente para poder tener de ahí las dudas y que se genere el propio conocimiento. Siempre tiene que ser un descubrimiento de conocimiento asistido más que intentar imponerlo. Estos son nuestros contactos. Y les agradezco mucho por la atención de hoy.